Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí a tiempo. Les agradecemos que hayan regresado aquí a nuestro salón de español. Y hoy nos vamos a contar con la presencia, ¿verdad?, de la doctora, ¿cuál es su nombre? Connie. Y el doctor Smith. Gracias. Un tema bastante importante, les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí hoy. Mi nombre es Luis Leiva, soy jefe de división de la oficina de guardián público. Mi oficina es la que se encarga de las investigaciones de las tutelas para todo el condado. Okay. Acompañándome hoy es la señora Connie Drexler, que es... Disculpe. Bueno, la señora Connie es directora principal del programa de salud mental y se encarga de programas de reintegración a la comunidad y programas de justicia que involucran a personas con problemas de salud mental que tienen cargo y cosas así. Gracias. Bueno. And no español. I'm just here to help answer questions. Thank you for being here. Connie es una experta de la materia que vamos a presentar hoy. El estado y el condado se refiere mucho a la señora para asesorarlos en procesos legales y cosas que afectan las pólizas que afectan a nuestra comunidad. El tema de que vamos a hablar hoy, y antes de empezar, les pido una disculpa porque mi español a veces me traiciona, pero si no me entienden, por favor, al final de la presentación, si se necesita más clarificación, estamos disponibles. Gracias. Y el proyecto, el tema de hoy es la ampliación de la ley de LPS, que se basa en los cambios bajo la ley SB 43 del Senado de California. ¿Okay? Y lo que pasa allí es que con esas reformas se expande el criterio para que una persona sea declarada discapacitada gravemente. ¿Okay? So ahora incluye otros componentes que incluyen problemas de sustancias y negligencia médica. Okay, esos son dos componentes que no existían antes en la ley y son cambios nuevos, drásticos, que van a expandir y van a capturar a más personas que necesitan ayuda. Okay. Entonces vamos a explicar cuál es la razón por los dos nuevos componentes y qué es la definición de cada componente. Okay. Y otra vez, bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos complace darles la bienvenida a esta importante sesión de capacitación enfocada en el proyecto de ley del Senado número 43 y la ampliación de la definición de discapacidad grave. Ok, el contenido de hoy, vamos a hablar del resumen del cambio de la ley SB 43 y cómo afecta la ley de LPS, el LPS. ¿Okay? El LPS es la ley que determina y da la estructura por cual una persona puede ser detenida involuntariamente, ya sea en un 5150 en un hospital y referida a una tutela, si es necesario. Hoy vamos a compartir información sobre los cambios introducidos por el proyecto de ley del Senado SB 43 y otra vez cómo amplía la definición de la discapacidad grave dentro de la ley LPS. A continuación, analizaremos más al fondo cómo esta definición ahora incluye el trastorno grave por consumo de sustancias y la seguridad personal y las preocupaciones relacionadas con la atención médica necesaria. Okay. El resumen de SB 43 y la ley de LPS. Originalmente la ley de LPS es la ley de California que fue creada en el año de 1967
a la cual regula las detenciones involuntarias, el tratamiento y la tutela de personas con afecciones de salud conductual o de problemas de salud mental. ¿Ok? Como dije anteriormente, la ley nunca había cambiado desde el año de que se creó, y estas dos componentes que le agregaron son un cambio muy importante. El Departamento de Salud Mental es el que se encarga de designar los centros autorizados para recibir a personas en retenciones involuntarias. Solo el personal autorizado por la ley LPS puede evaluar a una persona para una retención en un centro designado por la ley de LPS, ya sea en un tratamiento involuntario o en un hospital psiquiátrico de emergencia. El proyecto de la ley del Senado SB 43, creado por el gobernador el 10 de octubre del año 2023, como dije, es el primer cambio significante a la ley LPS desde que se creó. Amplía la definición de discapacidad grave y modifica la norma sobre testimonios de referencia o audiencias en las tutelas, en una corte legal. Did you do that this morning? I did. Ok, ¿qué cambió según SB 43? Okay. Discapacidad grave se refiere a la incapacidad de una persona para satisfacer sus necesidades personales básicas debido a una condición de salud mental. ¿Okay? Una retención involuntaria, como se entiende normalmente, la mayoría de las personas están conocen el término retención 51-50, que es la ley que autoriza que una persona puede ser hospitalizada contra su voluntad, y que se aplica cuando alguien es retenido hasta por 62 horas por representar un peligro para sí mismo, para los demás, o por presentar una discapacidad grave. Si se determina la persona necesita atención continua, puede ser retenida de manera involuntaria bajo otro tipo diferente de retención. Con los cambios de SB 43, ya no nomás las personas que tienen problemas obvios de salud mental, sino las personas que también tienen trastornos por uso de sustancias y por negligencia médica puede ser retenido. ¿Okay? Personas con trastornos graves por consumo de sustancias o un trastorno concurrente de salud mental y un trastorno grave por consumo de sustancias, la ley le aplica a esa persona también. ¿Okay? Incapacidad de manejar su seguridad personal o acceder a atención médica necesaria. O sea, una persona que no entiende que necesita atención médica para proteger su vida, se le puede aplicar la ley también, el cambio en la ley. Y una tutela. Últimamente, una persona, si al ser hospitalizada no puede ser estabilizada, se puede referir a una tutela. Ya también una tutela tiene que tomar en consideración estos dos componentes nuevos. Y ahora revisemos cada uno de estos términos en detalle. Ok, definición anterior. Okay. Es una condición en la que una persona no puede satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta o vivienda debido a un trastorno de salud mental o alcoholismo crónico, y no por elección del estilo de vida ni por falta de recursos económicos. Esa es la definición establecida con la ley anterior. ¿Okay? Los nuevos cambios indican de que la definición nueva es una condición en la que una persona no puede satisfacer sus necesidades personales básicas de alimentación, vestimenta, refugio, seguridad personal o atención médica necesaria debido a un trastorno de salud mental
un trastorno grave por consumo de sustancias o un trastorno concurrente de salud mental y un trastorno grave por consumo de sustancias. So, ya sea un diagnóstico doble. ¿Vale? Anteriormente, la ley LPS era muy específica, ¿verdad? So, ahora expande drásticamente quién califica. Esta implementación de la nueva ley se empezarán en Condado de Los Ángeles a comenzar el año que sigue. ¿Okay? En enero 1 del año 2026 se implica la nueva definición aquí en el Condado. Next slide. Ok. Esta gráfica nos demuestra cuáles son los elementos de la definición de discapacidad grave. ¿Okay? La definición antigua y la definición nueva capta que el diagnóstico de un trastorno de salud mental es una base para determinar una discapacidad grave. La definición nueva incluye un trastorno grave por consumo de sustancias. Es una base para determinar que una persona está gravemente discapacitada. Un trastorno concurrente de salud mental y un trastorno grave por consumo de sustancias es una base para determinar discapacidad grave. La incapacidad para proveer la alimentación, la vestimenta y la vivienda sigue siendo una base para determinar que la persona está grave. La incapacidad para garantizar la seguridad personal es una base para determinar que la persona sigue grave. Y estudiaremos estos elementos más al fondo. La incapacidad para acceder a la atención médica necesaria es una base para determinar que la persona sigue grave. Se requiere establecer una relación causal entre el trastorno de salud mental, trastorno grave por consumo de sustancias y la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas que son el alimento, vestimenta y vivienda. ¿Okay? So, eso indica de que si una persona por uso de sustancias y conjunto de problemas de salud mental no puede tomar ventaja de ayuda que se le está proveniendo, esa persona sigue siendo gravemente discapacitada. ¿Okay? Ok. SB43 representa un cambio importante en la forma en que abordamos las retenciones involuntarias en California. ¿Okay? Todo el proceso empieza con una retención involuntaria. ¿Okay? El paciente en su casa tiene síntomas graves, la familia le habla a los equipos de campo que van a hacer el asesoramiento. Ellos tienen que tomar en cuenta esos nuevos categorías para determinar si la persona es retenida involuntariamente. Esta aplicación alinea a la ley con los criterios clínicos del manual diagnóstico más actualizado, pero con una diferencia clave. La evaluación se basa en la condición actual de la persona, no en un historial diagnóstico de 12 meses, como normalmente exige el diagnóstico manual. El diagnóstico manual es un libro, es como la Biblia para los psiquiatras o para los psicólogos. Y ese manual existe para que todos los psicólogos y gentes profesionales tienen una estructura para tomar sus determinaciones sobre esta persona que está evaluando. ¿Okay? So, el diagnóstico ese se ha cambiado para que incluya estas determinaciones. Es importante destacar que los profesionales no clínicos, ya sea la policía, designados bajo la ley LPS para realizar retenciones, no estén obligados a emitir un diagnóstico del manual. Lo que deben hacer es describir la conducta observable o las condiciones que justifican una retención bajo el 5150. ¿Okay?
por un trastorno grave por consumo de sustancias y asegurándose de que dicha descripción incluya y sea coherente con los criterios del manual. O sea, eso también implica de que no se tiene que tomar un historial de la persona. O sea, los criterios tienen que ser presentes, ¿entienden? La conducta tiene que ser presente. La discapacidad de la persona tiene que ser hoy en día, no lo que haya pasado en los meses atrás. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí. No. Ok. ¿Qué criterios determinan la gravedad por el consumo de sustancias? Los profesionales van a tomar estas tres categorías en consideración. ¿Okay? Una gravedad leve indica de que la persona presenta 2 de estos elementos, 2 de estos 11 elementos. Una condición moderada indica de que la persona tiene presente 4 o 5 de estos síntomas, de estos 11 síntomas. ¿Okay? Y una persona grave tiene 6 o más de estos síntomas presentes. ¿Okay? Y así lo alinea el manual diagnóstico. ¿Okay? Entonces, ya conociendo la definición, pero ¿qué es una SUD grave? SUD quiere decir Substance Use Disorder, que es un desorden de uso de sustancias grave. Uh-huh. El SUD grave ocurre cuando una persona tiene dificultades para controlar el consumo de sustancias y está afectada su vida de manera significativa. Se diagnostica en funciones de 11 criterios que están presentes aquí. Un requisito clave para el diagnóstico de gravedad. Normalmente, cuando se evalúa un diagnóstico de sustancias graves, de uso de sustancias graves, la persona debe de cumplir al menos 6 de los criterios, como expliqué anteriormente, durante un periodo de 12 meses. ¿Okay? Eso ya es una persona que se está tratando ya por largo tiempo. Si una persona tiene que ser retenida, eso ya no aplica. Como lo expliqué antes, lo que se observa en hoy en día es lo primordial, ¿no? Y lo que determina qué acción se tiene que tomar. Sin embargo, según la ley SB 43, para que una persona califique como portadora de un trastorno grave por consumo de sustancias, debe de cumplir de 6 de los 11 criterios en el momento de la evaluación para una detención involuntaria. ¿Okay? Esto se debe a que permite determinar si el consumo de las sustancias afecta su capacidad para cuidarse a sí misma y representa un riesgo para su salud o seguridad. Uh-huh. Hay mucha gente que usa sustancias recreacionalmente, no quiere decir que esa persona tiene una discapacidad grave, ¿verdad? Se tiene que tomar todo un contexto para tomar esas determinaciones. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la ley SB 43? Según la ley SB 43, una persona con uso grave de sustancias puede considerarse con discapacidad grave si su consumo de sustancias le impide satisfacer sus necesidades básicas como alimentación, vivienda y vestimenta. ¿Okay? Entonces, si el uso de las drogas está afectando su habilidad de recibir o de buscar esos elementos, esa persona puede ser considerada gravemente discapacitada. Existe un riesgo significativo de daño a su salud o seguridad debido al consumo de sustancias, ya sea no se alimenta correctamente, se enferma gravemente por abstenencia o involucrarse en conductas de riesgo. Entonces, si el uso de sustancias crea un problema si dejando de usar
dejando de usar esas sustancias, se enferma físicamente, esa persona puede ser determinada de estar discapacitada gravemente. Signos, ¿cuáles son los signos claves a tener en cuenta? Una incapacidad para cuidarse a sí mismo, por ejemplo, no conseguir alimentos o vestimenta debido al consumo de sustancias. O sea, hay riesgos de daño, participar en actividades peligrosas como conducir bajo los efectos o no buscar atención médica durante la abstinencia. Síntomas físicos. Necesitar más cantidad de sustancias para funcionar o experimentar abstinencia grave al dejar de consumirla. Okay. Pero, como expliqué antes, si les afecta físicamente al dejar el uso, al punto donde no pueden otorgarse vivienda, vestimenta y comida, esa persona está discapacitada gravemente. Okay. Ok, las formas graves por consumo de sustancias con consideraciones observables. Debido a que el diagnóstico de un trastorno grave por consumo de sustancias requiere una evaluación realizada por un profesional clínico calificado y que hay algunos profesionales no clínicos designados bajo la ley de LPS, las determinaciones sobre un posible trastorno grave por consumo de sustancias se basarán en conductas observables, ¿no? En este caso, los profesionales no clínicos, ya sea la policía que llega a su casa a tomar evaluación, designados bajo la ley de LPS, utilizarán únicamente conductas observables. Y es importante señalar que la animación comienza con el recuerdo con el cuadro amarillo que no se ve aquí. Pero un policía lo que tiene que tomar o un equipo que va a evaluar a la persona en su casa, tiene que tomar estos elementos en consideración. ¿Ok? Que ya serían, si la persona tiene múltiples episodios de intoxicación incapacitante durante un periodo de 12 meses, negarse a aceptar alimentos, vestimenta o refugio cuando se le ofrecen debido a un trastorno grave por consumo de sustancias. ¿Okay? Si la incapacidad para mantener la higiene personal o la limpieza debido a un trastorno grave por consumo de sustancias, consumo repetido de sustancias que pone en riesgo la vida desde el punto de vista médico como múltiple sobredosis. ¿Okay? Entonces, todos elementos también se toman en consideración. Y esto sería bajo, como expliqué antes, bajo una situación donde la familia tiene que hablar al equipo que evalúe y llegue a su casa, ¿verdad? Porque ellos no tienen un contexto actuarial de la persona. Entonces, esas son las observaciones y las determinaciones de que una familia le tiene que explicar a ese equipo para que ellos sepan si esa persona va a calificar bajo los nuevos elementos de la ley. Ok, las opciones de tratamiento financiadas con fondos públicos ofrecidas en el condado son las siguientes. Okay. A una persona que tiene problemas de sustancias puede calificar para múltiples niveles de cuidado. Okay. Lo que se tiene que tomar en cuenta es que este cuidado es voluntario. Okay. No existe un tratamiento solamente de sustancias que sea bajo fuerza, un voluntario, ¿no? ¿Ok? So, todos estos servicios que están viendo aquí no son bajo ya. El tratamiento para sustancias aquí en Estados Unidos no incluye un tratamiento ya forzado. ¿Ok?
Las opciones de tratamiento son administradas por el Departamento de Salud Pública cuando se requiere un tratamiento para uso de sustancias. Esto es un departamento separado del Departamento de Salud Mental. Pero al establecer una tutela y ahora bajo SB 43, un conservador tiene la responsabilidad de trabajar con el Departamento de Salud Pública para obtener el nivel necesario para cuidar a esa persona. ¿Okay? Ok, entremos a la seguridad personal. ¿Cuál es la definición nueva? La seguridad personal se refiere a la capacidad de una persona para vivir de manera segura en la comunidad. Implica poder manejar su salud y bienestar sin exponerse ni poner a los demás en riesgo innecesario. La discapacidad grave basada en consideraciones de seguridad personal se define como la incapacidad de una persona para sobrevivir de manera segura en la comunidad sin retención o tratamiento voluntario debido a un trastorno de salud mental, a uso de sustancias graves o a un trastorno concurrente de salud mental y uso de sustancias graves. La condición de salud conductal identificada debe ser la causa de la incapacidad para garantizar la propia seguridad personal. Entonces, si una persona por el uso de drogas o por su problema psiquiátrico camina por el tráfico, usa varios chamarras o cobijas en tiempo de calor, ese tipo de elementos que crea por sí mismo que lo pone en riesgo, ya puede determinar si la persona es gravemente discapacitada. Okay. Al evaluar si la seguridad de una persona está en riesgo, existen algunos signos de advertencia observables que pueden indicar que necesita apoyo, que pueden ser los siguientes: grave deterioro del juicio, de dar lugar a situaciones de riesgo que amenazan la vida de la persona o de los demás. Como el ejemplo que acabo de dar, de caminar por el tráfico. Si alguien ambula por lugares peligrosos, como calles transitadas sin prestar atención, está en riesgo de sufrir daños graves o de causar daño a los demás. Una persona incapaz de defenderse a sí misma de la victimización continua debido a la falta de conciencia de su vulnerabilidad. ¿Okay? Las condiciones de vida antigénicas y inhabitables, como las causadas por acumulación extrema de objetos o conductas derivadas de intoxicación o problemas de salud mental, pueden contribuir a un entorno físico peligroso. La mala higiene por sí sola o el hecho de no tener vivienda no son suficientes para justificar una discapacidad grave, pero son elementos que recurren frecuentemente. Si la persona tomó una mala decisión una vez, 2 veces, a lo mejor eso no llega al nivel necesario para comprobar de que la persona está gravemente discapacitada. ¿Sí me entienden? Incapacidad para mantener el higiene personal o la limpieza. La mala higiene puede provocar enfermedades o infecciones, y cuando una persona no puede manejar esto por sí solo, se trata de problema de seguridad que requiere atención. Esta no pretende ser una lista exhaustiva de todos los ejemplos, conductas o situaciones que podrían justificar una determinación de discapacidad grave por motivos de seguridad personal. Además, un solo incidente no cumple automáticamente con el estándar para detener a una persona involuntariamente. Entonces, tiene que ser algo que recurre normalmente o hay episodios frecuentes.
Entremos a la determinación de discapacidad grave ya cuando es problema de salud médica. Al revisar la definición de atención médica necesaria, nos referimos a aquella atención médica de que un profesional de salud con licencia que trabaja dentro del ámbito de su práctica determina como necesaria para evitar el deterioro de una condición médica física existente, especialmente cuando los síntomas no tratados podrían provocar una lesión corporal grave. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que el diagnóstico médico tiene que ser por un profesional. No puede ser porque una persona tiene, o sea, tiene que ser determinada por un doctor profesional. No puede ser, si nosotros vamos a basarnos en una discapacidad grave, ya tiene que ser determinada por un doctor. ¿Sí? Entonces, esto en nuestro trabajo y como sobremos de buscar para ayudar a determinar si la atención es necesaria, debemos estar atentos a las siguientes señales de alarma observables que podrían indicar que algo grave podría estar sucediendo. Un ejemplo de esto sería los vómitos o hemorragias incontrolables. Cuando el vómito o el sangrado no se detienen, podría ser señal de que algo grave está ocurriendo dentro del cuerpo. Desnutrición o deshidratación puede observarse en personas que se ven extremadamente delgadas, débiles o frágiles, con la piel seca, los labios partidos o los rasgos hundidos. No se trata solo de hambre, y esto podría indicar que la persona no puede cuidarse a sí misma de manera que preserva su vida. Esto implica una desnutrición significativa, pérdida de peso o deshidratación que pone en riesgo la vida o el funcionamiento a largo plazo de la persona. Tos o vómitos con sangre es una señal de alerta importante de que algo grave podría estar ocurriendo dentro del cuerpo. Convulsiones o ataques epilépticos. Las convulsiones pueden indicar un problema de salud serio y se requiere acción rápida para evitar daños mayores. Deterioro cognitivo o emocional. Si una persona está desorientada, paranoica o confundida y rechaza o ignora la atención médica para problemas graves, puede que se trate de una decisión voluntaria. Es posible que no tenga la capacidad de comprender que necesita ayuda. Entonces, la comprensión de sus síntomas y de su condición es muy importante. Incapacidad de acceder a la atención médica. Esto puede evidenciarse en personas que acuden constantemente a salas de emergencia, pero se retiran sin recibir tratamiento necesario o rechazan servicios de atención por no comprender lo que se les ofrece. Ya sea los síntomas de salud mental que crean obstáculos para que ellos puedan entender que necesitan este cuidado médico. Y desafortunadamente eso es muy común. Otra sería las heridas que no cicatrizan o signos de infección. Una herida que no sana adecuadamente puede convertirse rápidamente en un problema mayor si no se trata. Hay varias gentes que tienen problemas de salud mental que no tienen uso de razón, que esto se puede convertir en un problema más grave. Ahora vamos a hablar de los cambios de SB 43 y cómo afecta una tutela. A diferencia de las retenciones involuntarias
bajo una 5150, las tutelas conforme a la ley LPS son disposiciones judiciales de largo plazo, mediante las cuales un tutor toma decisiones sobre el tratamiento y las condiciones de vida de la persona que han sido declaradas como discapacitadas gravemente. Las tutelas están destinadas a proteger a personas que no puedan satisfacer sus propias necesidades y requieren un representante que tome decisiones en su nombre. Ahora, como expliqué anteriormente, con la ampliación de la ley, una persona que sufre de consumo de uso de drogas puede entrar a una tutela. Se exige la realización de revisiones periódicas para garantizar de que los condados consideren alternativas menos restrictivas. ¿Qué quiere decir eso? Que mi oficina, como el guardián público que es responsable de conducir las investigaciones de tutelas, un investigador tiene la responsabilidad bajo la ley de determinar si hay otras alternativas que puedan asistir a la persona sin entrar a una tutela. Porque una tutela ya implica de que es muy invasiva a los derechos de una persona. Entonces, la ley y un juez quiere ver de que tomamos estos otros programas menos restrictivos en consideración. ¿Okay? Si una persona está de acuerdo de aceptar asistencia voluntariamente, legalmente, ya no puede entrar a una tutela. Ya no es considerado gravemente discapacitado porque está aceptando voluntariamente la ayuda. ¿Okay? ¿Sí me explico? Y por eso es por código legal de que un investigador tiene que tomar en consideración otras alternativas, ya sea el programa de EOT o el tribunal de CARE. Si se acuerdan, el año pasado presentamos sobre el tribunal de CARE. Esta sería una alternativa menos restrictiva a exponer a la persona a una tutela. ¿Ok? All the way. All the way to the court. Yeah. Ok. ¿Qué implicaciones tiene SB 43 en el tribunal de CARE? El tribunal de CARE ofrece servicios y apoyo de salud conductual comunitarios a personas con trastornos en el espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos que cumplen con los criterios de salud y seguridad. El reglamento de CARE se enfocaba en un diagnóstico muy específico. ¿Okay? Ahora con SB 43 también incluye o amplía para incluir los trastornos bipolares con características psicóticas, excepto si la psicosis es relacionada con los usos de sustancias. ¿Okay? So, si una persona que usa sustancias no puede entrar en el tribunal de CARE. ¿Okay? Sí, lo emplea para incluir otros diagnósticos, pero no los usa. ¿Okay? Se emplea para incluir el trastorno bipolar con características psicóticas. Otra vez, los solicitantes elegibles y otras personas pueden recurrir al equipo de CARE del Departamento de Salud Mental en lugar de presentar una solicitud. La ley de CARE le da el poder a los familiares de presentar una solicitud con el tribunal directamente. ¿Sí? Pero hay otra alternativa. El equipo de CARE del Departamento de Salud Mental puede asistirlos o puede llenar el formulario y ellos tomar el proceso de. ¿Okay? Hay dos opciones. O es petición directamente del familiar o los que califican bajo el programa de CARE, o por el equipo de CARE del Departamento de Salud Mental. ¿Okay? El tribunal elimina al solicitante en la primera audiencia y lo sustituye con el Departamento de Salud Mental.
¿Qué quiere decir eso? Si yo presento un formulario en frente de la corte, yo soy el que estoy siendo o sea, el que lleva la petición, ¿no? El primer paso de la corte es eliminarme como ¿cuál es la palabra que busco? El solicitante, y me reemplaza con el Departamento de Salud Mental. Si mi hermano decide de que él quiere que yo siga siendo solicitante, la corte me sigue usando como solicitante y ya no es el Departamento de Salud Mental. Pero la persona tiene que estar de acuerdo. ¿Okay? No se permite el tratamiento voluntario de salud mental. Esto, el programa de CARE es otro programa involuntario. ¿Sí? Y ahora el Estado está pidiendo a muchos de los hospitales o a todos los hospitales que consideren el programa de CARE antes de acudir a una conservaduría o a una conservatorship, ¿no? Bajo el programa de CARE, un acuerdo o plan de CARE puede incluir tratamientos, recursos de vivienda y otros servicios, ¿no? Y también es bajo la supervisión de la Corte y ordenada por la Corte. Pero otra vez, aquí no hay servicios involuntarios. Todo tiene que estar de acuerdo al participante. ¿Okay? Okay. ¿Cuál es la elegibilidad? Una persona tiene que tener 18 años o más con diagnósticos de trastornos del espectro esquizofrenia o otros trastornos psicóticos. ¿Okay? Y como expliqué antes, esto se emplea el año que entra para incluir trastornos bipolares. ¿Okay? La persona presenta síntomas graves y persistentes que pueden causar un funcionamiento conductual que interfiere sustancialmente con actividades principales de la vida diaria y que puede resultar en la incapacidad de mantener una adaptación estable y un funcionamiento independiente sin tratamiento, apoyo ni rehabilitación por tiempo indefinido. La persona no está establecida con tratamiento ambulatorio voluntario continuo. Si es improbable que la persona sobreviva de forma segura o independiente en la comunidad y su condición se esté deteriorando o se necesitan servicios y apoyo para prevenir recaídas o deterioro. Participar en la ley CARE es la alternativa menos restrictiva y la persona probablemente se beneficiaría de participar en un plan de acuerdo de CARE. ¿Okay? Todos esos serían los elementos para que la Corte de CARE tome en cuenta su petición. Como expliqué antes, el Departamento de Salud, el Departamento de Servicios de Atención Médica del Estado de California alienta a los hospitales a aumentar su participación en CARE, enviando a casos al Departamento de Salud Mental o incluso presentando solicitudes. El Departamento de Salud Mental está contratando relaciones hospitalarias para trabajar en la planificación de alta y las alternativas a la tutela, incluyendo el Tribunal de ¿Qué quiere decir esto? El Departamento de Salud Mental va a tener a personal en hospitales para asistir en los planes de cómo se dan de alta las personas y qué planes son los más apropiados para atender los problemas de esa persona. ¿Okay? Si se envía un caso para una tutela a la oficina del guardián público, la oficina del guardián público investigará si el tribunal de CARE puede ser una alternativa en vez de una tutela. Como expliqué antes, esto es requerido por la ley. Ya si la persona no tiene la capacidad de participar voluntariamente, entonces ya se descarta esa como una opción viable, ¿no? El tribunal
puede ordenar al guardián público que presente un caso a CARE como alternativa en vez de una tutela. Y ya se ha visto en varias ocasiones que el juez aquí de la corte local ha referido a varias personas a este programa o como una alternativa menos restrictiva. ¿Okay? Estos son los recursos del Tribunal de CARE. Entiendo de que una copia de la presentación será presentada a todos los que atendieron hoy. Aquí están todas la ayuda donde pueden acudir a obtener más información sobre este programa. ¿Okay? Y hay centros de ayuda en casi todas las cortes del condado donde ellos le pueden proveer asistencia en cómo llenar los formularios y cuáles son los pasos legales. Una pregunta. Uh-huh. A ver, esto tiene que ver con una presentación de atención médica, pacientes que tienen degeneración cognitiva. Uh-huh. Bueno, mi abuelita tiene 95 años. Uh-huh. En diciembre del 2021 fue diagnosticada con demencia. Uh-huh. Más allá de eso, tiene un diagnóstico de Major Depressive Disorder. Okay. Desde julio, mi mamá, que es su IHSS provider, Uh-huh. le puso en medicinas muy fuertes para calmar sus episodios, sus pesadillas, que eran muy fuertes de noche. A principios de este mes, ¿no?, de octubre, ya no está en esas pastillas. Y mi abuela está teniendo como que withdrawal symptoms, Okay. muy fuertes. Okay. Ha sido hospitalizada 2 veces. Okay. La última hospitalización fue la semana pasada. El psiquiatra la observó, ¿no?, de Pomona Valley Hospital, Uh-huh. y mi abuela dijo, quiero morir. Recomendó un 5150 hold. Mi hermana estaba con ella, decidió como que, no sé, no hacer nada al respecto. Uh-huh. Yo y mi esposa nos fuimos a ver, hablamos con el psiquiatra. Uh-huh. Y le dimos como una presentación de, digamos, todos los síntomas, ¿no?, que mi mamá lamentablemente no ofreció en ese momento, Uh-huh. ni mi hermana. Uh-huh. Entonces, en ese momento, el psiquiatra, este otro psiquiatra, la puso en un 5150 hold por 72 horas. Uh-huh. Lamentablemente, mi abuela fue dada de alta Uh-huh. el viernes. Sí. Y no, o sea, contra las recomendaciones psiquiátricas. Uh-huh. No sé qué hacer, ¿no?, porque mi abuela todavía sigue teniendo episodios de insomnio crónica. Uh-huh. No puede dormir. Yo, bueno, trabajo para el Legal Community Partnership Project de Los Ángeles. Uh-huh. Hasta estoy buscando, no sé, ayuda legal. No sé qué hacer, uh-huh, ¿no?, porque mi abuela la veo sufriendo. Uh-huh. Es una situación, no sé, muy desesperante, ¿no? Sí, para mí. Sí, sí. Mi mamá se rehúsa uh-huh, atención psiquiátrica. Uh-huh. Creo que es mucho más por el estigma. Somos latinoamericanos, sí, peruanas, sí, mi familia, somos migrantes, bla, bla, bla. Uh-huh. Y no sé qué hacer, ¿no? Uh-huh. Creo que mi mamá tiene el poder exclusivo de tomar decisiones médicas por mi abuela. Uh-huh. Yo soy la nieta. ¿Sí? Eso se lo otorgó su abuela a su mamá. No estoy segura. No estoy segura. Ok, eso es un punto muy claro. Ajá. Si hay otro tipo de tutela que ya no es bajo una OPS, ya sería un probate a una persona, ese tipo de tutela es más apropiado por una persona que sufre de una condición que es progresiva, ¿no?, como es la demencia. Y la corte le otorga al tutor ciertos poderes especialmente para atender ese tipo de condición. Y esa tutela también le da el poder de tomar decisiones médicas sobre la persona. A personas de edad avanzada con problemas de demencia y problemas físicos, sería la tutela más apropiada para poder manejar esa situación. Perdón,
tutela se refiere como, o sea, llevarla, transferirla a un centro específico para que mi mami ya no la cuide, algo así? No, pues la tutela le da al tutor, A mi mamá. sí, el que lleva la petición. ¿Entiendes? Ok. Yo puedo, supongamos de que yo quiera tomar decisiones sobre mi padre. Yo meto la petición en la corte de probate, ¿no? Y la corte va a querer, lo que tienen que establecer es que la persona ya no tiene la capacidad para tomar decisiones por sí misma. ¿Okay? Eso lo va a certificar un doctor en una forma específica que se tiene que meter con la petición, ¿no? Ya cuando la corte otorga ese poder, hay un juicio, ¿no? Hay una audiencia. Y ya con la evidencia que le está presentando el doctor en esa forma, ya la corte determina que la persona, pues, por su condición de demencia, ya no puede tomar decisiones apropiadas por sí misma y le otorga ese poder, ya sea usted o la persona que le está pidiendo. Oh, ok, así que yo lo podría hacer. Sí. Porque a mí, o sea, idealmente, bueno, yo y mi esposo trabajamos en lo legal y en el sistema médico. Sí. Idealmente me gustaría restituir o en este caso, o sea, claro, creo que la palabra correcta es de restituir el poder de mi madre a tomar decisiones por mi abuela. Sí, lo clave en eso va a establecer... Disculpe, sí. destituir, sacarle ese poder. Sí. Lo que se va a tomar en cuenta ahí es que si su abuela ya tiene la capacidad de tomar esa decisión y si la persona que tiene ese poder está tomando las acciones adecuadas, ¿me entienden? Todo eso se va a tener que establecer en la audiencia. Correcto. Y con mucho gusto podemos hablar más al fondo después de la presentación. Sí, mi pregunta rápida, gracias por su presentación, ¿verdad? Fue muy informativa. Si una persona, ¿verdad? Consume sustancias y también tiene el diagnóstico, ¿verdad? Que él tiene el diagnóstico igual y califica para SB43, ¿qué tipo de tratamiento se le va a dar? ¿Se le va a poner en un hospital? ¿Se le va a aplicar un programa de rehabilitación? ¿O va a haber un programa integrado donde se le va a dar tratamiento a las dos enfermedades? Dual diagnosis. What is the treatment modalities for somebody who has Co-occurring. co-occurring? So the goal of the department is to enhance our facilities that are traditionally just mental health facilities by adding substance use services. Le hago el intento. La meta del departamento es de expandir los servicios de centros de salud mental para que puedan atender las dos condiciones. We're doing that for Department of Mental Health, but public health, SAPC, and their substance use facilities, adding mental health. So like both sets of facilities will enhance their treatment modality. Como expliqué anteriormente, el Departamento de Salud Mental se enfoca en eso, en la salud mental. El Departamento de Salud Pública es el responsable de proveer los servicios para uso de sustancias. Y el Departamento de Salud Mental y el Departamento de Salud Pública están integrando los dos elementos en sus hospitales y centros de tratamiento. Gracias. Felicidades por la presentación. Estos nuevos cambios son bastante interesantes, pero estoy observando varios hoyos que son importantes atender a nivel de proveedores de salud mental y también a niveles de sociedad. Y esta pregunta va particularmente para Connie, que usted comentó que tiene mucha incidencia en esta clase de cambios. Estoy observando un proceso de ayuda para las personas con ciertos consumos, ¿no? De adicción variable. Pero si somos conscientes, el consumo y la adicción se está focalizando únicamente en el consumidor. Y sabemos perfectamente que para evitar esta clase de adicciones necesitamos no nada más caer en el foco de atención del consumidor, sino también del proveedor.
de las diferentes formas de proveedor y de las leyes que involucran este vínculo entre consumidor y proveedor. ¿Existe alguna posibilidad para que tempranamente se empiecen a atender algunas leyes o medidas o biles para prevenir también esta apertura que está ocurriendo con ciertas sustancias, con ciertos consumos e incluso con cierta disponibilidad y libertad incluso de médicos para cierto consumo de cierto medicamento? Porque el problema no es ya llegamos al final, sino se tiene que prevenir y ayudar, porque considero que, viéndolo de esta manera, la perspectiva es seguir cargando la responsabilidad para el consumidor, para las personas enfermas, para las personas en condiciones delicadas ya, pero no nos estamos haciendo responsables como proveedores de salud, como gobierno, como sociedad misma. Entonces, ¿hay alguna oportunidad para poner también foco un poquito más global, más integrativa y no recaer únicamente en una última ayuda para la persona en necesidad, sino que haya medidas de prevención? The question is, given the focus on the consumption side, is there anything happening legally or politically to address the ongoing expansion of how easy it is to obtain substances, which connects. Not the issue. at the county level. I think the focus is through SAPC to safe consumption. And they have I don't know the specifics, but they have a project called Project 95, like trying to get to 95% of those that are using to kind of impede the use of their substances. El problema que tenemos o sea, lo fácil que es obtener ese tipo de sustancias, sí es un problema. Y el programa, el Departamento de Salud Pública, lo que se está enfocando es de dar un espacio donde las personas pueden consumir ya bajo observación médica, ¿verdad? Porque el uso de sustancias y la adicción es un problema muy, es como una cebolla, ¿entiendes? Es un problema muy complejo. Se necesita mucha voluntad propia para poder tomar pasos de dejar ese tipo de sustancias. Y sí, el problema que tenemos de lo fácil que es de obtener esas sustancias, sí es un problema. Pero aquí en el condado, ya sean las leyes criminales y eso, han cambiado ya porque no quieren tratarlo como una forma criminal, porque las cárceles estaban llenas de personas por consumo de drogas. Se quieren atender. La atención tiene que ser en proveer facilidades de tratamiento ya más voluntario. And Luis, I would add the recent change that allows for treatment. You don't have to be sober to get treatment, right? Like being able to get in and get covered, insurance coverage or treatment coverage, even if you're not, if you're still using. Los cambios también se han enfocado en las aseguradoras, donde ahora no tienes que estar bajo los efectos de una sustancia para recibir tratamiento. Puedes estar en un proceso de recuperación donde una aseguradora, ya sea privada o ya sea pública, te tiene que cubrir esos servicios. And you might want to say public health. SAPC has on their website information about drug Medi-Cal services. So services covered by Medi-Cal. El Departamento de Salud Pública y su programa de control de sustancias en su website tiene recursos donde pueden asistir las personas para recibir información de cómo recibir esos tipos de servicios para el uso de sustancias o tratamiento. Referencing the question that she said is most what can you do with the physicians
to originally give the medication to the patient. Because when the patient is already an addicted, is what you said. They can they don't have to wait until they are on the streets or wherever they have an addiction. But how you can control the use of opioids or those kind of medication that is several addicted to the patient. Because most of the people who is in the street, they don't start on the street. They start with the doctors. They provide the medication for a simple something very simple to treat with another medication. So how can we do something with the origin of this? It's like a change that starts in one place and ends on the street or in a horrible tragedy for a family. Yeah, we think about prevention. Yeah. So the three medications, not my area of expertise, but the three medications that can be treated, that can help to treat, that's part of the new law I was kind of referencing, which is where they can start to administer that at the early intervention phase, not at the end stage when it's just to try and, when they're full blown in their use. So you might see some changes coming with that new law that was just passed. And I don't have the number off the top of my head, but that will allow more treatment at the front end, at early intervention. Yeah. ¿Esta ley cubre a todos o nomás a los que tienen ¿Estatus legal? Sí, No. gracias. El Condado de Los Ángeles, el Departamento de Salud Mental y el Departamento de Salud Pública no toman en consideración el estatus legal. Los servicios van a ser ofrecidos a cualquier persona. Última pregunta. Bueno, muchas gracias. Thank you. ¿Incluye también para las personas que están en la calle? Sí, señora. Sí. ¿Van a buscarlos, a ofrecerles los servicios? Sí. Ya sea si la persona empieza con problemas psiquiátricos en la calle, bajo una hospitalización, se va a tomar en consideración estos elementos nuevos. Bueno, pero necesita estar hospitalizado. No necesariamente los equipos que trabajan en la calle, si llegan a cruzar con esa persona, entonces estos elementos se tienen que tomar en consideración para ver cómo se puede asistir a esa persona. Pero eso es a partir del siguiente año. Sí, en enero del año que viene. Entonces, una pregunta, ¿eso quiere decir que van a ir en busca de los que están en la calle, como en el metro, que luego andan haciendo... Hay equipos rodantes y la policía está integrada con esos equipos, donde si cruzan con una persona con esos tipos de síntomas... No, solo si ellos cruzan. Sí. Pero también los familiares, si yo tengo un pariente que yo sé dónde está, yo le puedo hablar a la línea de acceso, que manden un equipo que lo vayan a evaluar. Sí. ¿Okay? Muchas gracias por tu atención. Gracias por tu presentación. Sí, gracias.